Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo están Seleni, Marci? Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Hola Claudia, hola Dixon, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Viniendo ya de vacacionar. Buenas tardes. Qué alegre que ya estemos retomando. Buenas tardes, bueno, y que retomando nuevamente el hilo, porque tenemos hoy y tenemos el viernes clases y luego nos olvidamos de clases durante 2 semanas y nos dedicamos a los segundos parciales. Espero que ustedes hayan aprovechado su tiempo, recordando, repasando un poquito, etcétera, etcétera. Y luego, posterior, que salgamos de los exámenes, tenemos 6 clases en este mes de abril, que prácticamente son el acabose del curso. Una más en mayo, sin mucho. Y luego ya estamos sobre los parciales. Nancy Janelli, buenas tardes. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Mire, Buenas con una molestia. Fíjese que yo tengo unas dudas sobre unas preguntas de un laboratorio, porque hay un grupo donde hicieron preguntas que yo ya tenía contestadas y otros compañeros contestaron algo diferente. Entonces, no sé si usted me podría ayudar. Disculpe, Lick. Bueno, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que no deben de diferir las respuestas. Sí, por eso era mi duda, licenciado, disculpe. No deben de diferir las preguntas, las respuestas, porque alguien de los dos bandos no está fundamentado o no tiene las respuestas correctas. ¿Cuántas son o de qué son? Mire, yo tengo de laboratorio 8, 3 preguntas. A ver, dame esas 3, pues. La 25, que es el principio de observancia de tribunales. La 25, espérate. ¿Qué principios observarán los tribunales al hacer aplicación de la ley? Yo tengo el artículo 9 de la LOG. Sí, el artículo 9 de la LOG. Aquí la tengo en las manos. Entonces... Principio de jerarquía normativa. Sí. Supremacía y jerarquía normativa. ¿Ya? Sí, ese es. Ah, va. Y la otra tengo la 28, igual de laboratorio 8. ¿La? 28 de laboratorio 8. ¿En qué incurren los jueces cuando suspenden, retardan o deniegan la administración de justicia? También está la respuesta en la ley del organismo judicial. Sí, en el artículo 15, responsabilidad. Exactamente, ahí está. Obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Obligación de resolver. Ah, es que mire, pues es que por eso es que tenía duda, porque dicen que incurren los jueces cuando suspenden, retardan la administración de la justicia. Puse responsabilidad, artículo 15 de la LOG. Bueno, y, sí, correcto. En responsabilidad, correcto. Sí, sí, muy bien. Y la otra es la 41. Es que habla sobre la petición en materia... La 40. Toda petición en materia política debe ser resuelta y notificada en un término que no exceda de ¿cuántos días? 8 días. 8 días. Con respecto a la pregunta anterior, si no resuelve, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley, doctrinariamente hablando. Aquí ya nos vamos a la doctrina, hablando qué se opera ante esa denegatoria. Yo puse silencio administrativo. Silencio administrativo negativo. Ah, gracias. Sí, entonces estaba bien. Gracias, Rick. Muy bien. Gracias, Rick. Dixon. Aprovechando, licenciado, yo también tengo mi par de duditas, fíjese, con unas preguntas ahí. Fíjese que yo, pues, pero lo mío es en la comprobación de lectura. ¿Cómo no? Aquí la tengo a la mano. En la comprobación, en la pregunta número 33, donde dice los otros instrumentos que son de carácter social y se orientarán a la prevención. Que orientan a la preservación del orden social.
a través de grupos intermedios a los que se les da participación en el proceso de poder. ¿A qué ente nos estamos refiriendo? Fundamente tu respuesta. Bueno, yo puse partidos políticos y a los grupos de presión. A los grupos de presión. Y grupos de presión. Esa es la respuesta. Fundamento de esa pregunta es el 223 de la Constitución. 223 de la Constitución. Sí. Grupos políticos y... Okay. Grupos de presión. Y la 34 también, fíjese que es la actualidad de cuántos partidos políticos se encuentran inscritos legalmente. Yo le puse 30. No, porque fueron cancelados. Creo que ya fueron cancelados los que no cumplieron con los requisitos. Creo que son 19. 19, ¿verdad? Seleni, por ahí, sí. Pero ahí sí que como hay unos que... Pero de todos modos te voy a tranquilizar. Esa pregunta no viene en el oriente. Qué bueno. Sí, porque con que hay unos partidos que no tenía relevancia, o sea, no puedo preguntar cuestiones sin relevancia. Eso no se las pongo para que ustedes por lo menos investiguen en el tribunal o lean la prensa o algo, pero no, esa no. Pregunto cuestiones puntuales, ¿ya? Vale. Fantástico, ¿ya? Licenciado. Muy agradecido, muy agradecido. Para servirte, Diego, Portillo. Yo ya que está en la comprobación, Lic, también tengo un par. La pena, con mucho gusto. Sería en la pregunta 19. ¿Pero de dónde? De la comprobación de lectura. Bueno. Tampoco viene en examen, así que no te preocupes, pero te la voy a leer. Escriba 3 ejemplos de instituciones que tengan controles intraórganos. Eso ya lo vimos en clase. Bicameralismo, refrendo ministerial y votación calificada. Es más, hoy con eso voy a hacer un recordatorio para que ustedes vuelvan otra vez a conectarse. Pero esas son las respuestas a la pregunta 19. La 20. Escriba 3 ejemplos de instituciones que tengan controles interórganos. Hoy voy a comenzar con el veto presidencial, ¿ya? Que es un mecanismo pero también está la interpelación ministerial, que es otro mecanismo porque el legislativo le dice al ejecutivo, venga señor ministro, venga aquí al hemiciclo, nos va a responder ciertas cuestiones, ciertas dudas entonces es un control entre los órganos del Estado. Y lo último son los informes ministeriales. Entonces, concretando tus respuestas, los ejemplos son los informes ministeriales. En la pregunta 20 está la interpelación ministerial y está el veto presidencial. ¿Estamos? Mire, y la pregunta 24 es intraórganos. ¿Qué clase de control político? Intraórgano. Sí. Ok, te lo agradezco mucho. Para servirte. Qué bueno. Hoy cabalmente, yo sé que Edwin Chan. Buenas tardes, licenciado. Disculpe la molestia. Yo también tengo unas dudas con unas preguntas. No sé si se las podría hacer. Hacémela, por favor. Es la pregunta 5 del laboratorio 9. El último 5 de laboratorio 9 dice, tampoco viene en el examen. Tampoco. Dice, el último párrafo del artículo 223 constitucional preceptúa, una vez hecha la convocatoria a elecciones queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. ¿Qué funcionarios públicos sí están autorizados para realizar propaganda? Los diputados al Congreso de la República. Eso lo hicieron con hecho pensado, cuando hicieron los constituyentes, cuando hicieron la Constitución, pensaron inmediatamente que ellos se iban a lanzar una vez puesta en vigencia el 14 de enero del 86 la Constitución, en el próximo periodo convocatoria de elecciones, ellos iban a ir como diputados por cualquier partido político que estuviese vigente. Entonces, de una vez aprovecharon a matar 2 pájaros de un tiro. Uno,
seguros que iban a participar como candidatos a diputados, y dos, que, de acuerdo con el artículo 223, ningún funcionario público tiene prohibición expresa de hacer propaganda de las obras que realizan cuando se ha convocado a elecciones. Pero estos desgraciados de una vez dijeron, si nosotros vamos a ser los diputados, nosotros autoricémonos nosotros que sí podemos. Y por eso es que no hablaron de que los diputados no, ellos sí están facultados. Y aún siendo diputados titulares, nombrados, electos, pero esa es una actitud tendenciosa, perversa de los diputados, de los constituyentes que hicieron la Constitución. Fue una actitud perversa, malintencionada. Pero como somos un pueblo ignorante, entonces le damos a tole con el dedo y no hay problema, todo sin novedad. ¿Ya? Ok, gracias, licenciado. También tenía duda con la número 19, siempre del laboratorio 9. 19 del laboratorio 9, ajá, dice, contra la fusión de partidos políticos solamente cabe oposición por el incumplimiento de las formalidades que señala el artículo 78 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. ¿Quiénes podrán oponerse a dicha fusión? Los de la Asamblea. Veamos el artículo, porque esa sí no me la sé de memoria, ¿verdad? Veamos, alguien tiene, aquí tengo la ley. Aquí está la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ley orgánica. Vamos a ver. No, ley de amparo. Procesal civil, aquí está. Ley electoral y de partidos políticos. Aquí está el artículo 78. El artículo 78 claramente establece lo siguiente. Fusión. Aprobación de la fusión. La fusión debe ser aprobada previamente por las asambleas nacionales de cada uno de los partidos políticos participantes, con el voto favorable del más del 60% de los delegados inscritos y acreditados en cada Asamblea Nacional. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Gracias, licenciado. Y con la última sería la pregunta 35, siempre del laboratorio 9. La pregunta 35 del laboratorio 9 dice, contra las resoluciones de acuerdo del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué recursos caben? Los recursos administrativos, cabe la nulidad, cabe la apelación, y en última instancia, el amparo, ¿ya? Pero son los recursos administrativos. Ok, muchísimas gracias, licenciado, le agradezco mucho. Para servirte, igualmente. Muy bien. Aclarado eso, entonces. Licenciado, buenas tardes, disculpe, ya que está resolviendo dudas, fíjese que yo también tengo 3, pero de la comprobación de lectura. A ver. Fíjese que tengo duda en la número 6. Comprobación número 6. Sí, por favor. ¿Qué debemos entender por protección constitucional? Pero eso está en tus copias, hombre. Eso está en tus copias, muchacha. Sí, entonces, yo te leo a Héctor Fix Zamudio, dice que tenemos protección a constitución. Está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que conforman. Eso, mano, es decir, si ni siquiera te has tomado la molestia de leerla, eso está en la página 3, al principio. Yo en la página 3 dice, la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales. Esa es la respuesta. Muchas gracias, licenciado. Y la otra sí solo tenía duda, pues con el juego de palabras, ¿verdad? Y sí, la número 10. También 10, ¿en qué consiste el imperio de la ley? ¿Qué dice la Constitución al respecto? O sea, te estoy dando ahí el chance de que alguien que tenga la respuesta, por favor. Artículo 153. El artículo 153, muchas gracias. Al 153 de la Constitución, que dice
153. Imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. O sea, lo único que tienes que hacer es tomarte la molestia de buscarlo en la Constitución. Si todavía te colaboro cuando te, entre paréntesis, ¿qué dice la Constitución al respecto? O sea, ya te orienté, no la tienes que buscar en la ley del organismo judicial, no la tienes que, el Código Civil, no la tienes que buscar, no, la tienes que buscar en la Constitución. ¿Ya? Sí, muchas gracias, licenciado. Y la última, solo la última, ya sería la número 16. ¿Número? 16. El Estado guatemalteco se organiza dentro del constitucionalismo liberal burgués a partir de la independencia, aunque recoge la aportación del constitucionalismo social a partir del 1945. ¿Cuáles cree que fueron algunas de las instituciones del constitucionalismo social que se aportaron a partir de la Constitución de 1900? Por lo menos mencione 3. Sí, Código de Trabajo. Ok. La creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, el voto de la mujer no votaba, la autonomía universitaria, la creación del Banco de Guatemala. Bueno, y hay más. Muchísimas gracias, licenciado. Solo era como que un juego de palabras que tenía yo por mis dudas. Gracias, licenciado. Vaya. Licenciado, perdone, solamente una consulta. Es que fíjese que yo he estado buscando la pregunta de la comprobación de lectura, la pregunta 34. Yo tengo una respuesta acá. Solamente quiero que usted me confirme si es correcta la respuesta. 34. En la actualidad, es lo que preguntó Dixon. Es que ustedes no prestan atención mucha. Dixon ya preguntó, ya hizo Perdón, licenciado, se acabo de entrar, disculpen. Ah, bueno, eso sí no es mi... Pero ya Dixon la preguntó. En la actualidad, ¿cuántos partidos políticos se encuentran inscritos legalmente en el Tribunal Supremo Electoral? Si ya cancelaron a los partidos que no lograron, por lo menos, lograr una diputación en ninguno de los distritos electorales, ni en el de Guatemala, entonces, o no alcanzaron el 5%, fueron cancelados. Entonces, de los 30 que decía Dixon, según Seleni, y yo leí por ahí que son 19 los que siguen todavía vigentes actualmente. ¿Ya? Gracias, licenciado. Así es que yo había encontrado un dato de 27 y quería corroborar si yo Sí, tenía si ya fueron cancelados por el actual Tribunal Supremo Electoral, que ya está integrado nuevamente, entonces lo que procede es automáticamente sacar del ring a todos esos partidos que no lograron por lo menos una diputación. Por lo menos una diputación, que es el requisito sine qua non. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Vaya, muy bien. Entonces, creo que primero me da mucha alegría que ya estén conectadas. Esperamos que de verdad que hayan disfrutado un poco, que han merecidamente descansado o por lo menos se hubiesen relajado un poco. Ahorita sí ya comenzamos a apretar el acelerador porque esta semana pues muchos profesores intentarán refrescarles los conocimientos para no afectarles a partir de la próxima semana. En mi caso yo estoy contento porque hemos venido trabajando ampliamente en aras de recuperar buenos puntos que buena falta nos hacen para tratar de entrar primero a una zona de tranquilidad en donde la zona nos permita decir, bueno, creo que 10 puntos al final, creo que 15 puntos al final, me la juego y no va a haber problema. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que los estoy invitando a todas y a todos a que por lo menos lo ideal, mínimo, es que
su zona no debe de bajar de 45 puntos. Claro, los que vayan a pasar o que vayan a ganar el curso con zona, pues felicitaciones. Pero si no soy de esos afortunados y estoy en el grupo intermedio, entonces mi intención es llegar a 45 de zona. Con 45 no me quedo. ¿Por qué? Porque al final hay 30 en juego. Y la verdad es de que ¿qué se va a evaluar al final? Pues 8 puntos del primer parcial, 7 puntos del segundo parcial y luego laboratorios 12, 13 y 14. 5, 5, 5. Ahí hay 15 puntos. Más 8 y 7 o 7 y 8, 15 puntos, 30 puntos. Entonces, y como hemos venido trabajando, yo siento que los he apoyado enormemente y todos aquellos que han tomado nota y han estado en clase, pues tienen esa ventaja. Lo lamentable es los compañeros o compañeras que no se conectan, que no llegan a clase. Tengo una compañerita, no sé de qué sección, que conozco a su papá, es mi cuate y todo, pero que le dice cada mentira y yo nunca la veo en clase. Nunca la veo en clase. Que el profesor se enfermó, que se tenía que ir al IX, que el profesor eso, que hay exámenes de esto, que nosotros, le digo a este mi cuate, vos, pero es que nuestros exámenes de retrasada, de recuperación, los hacemos en horarios que no perjudiquen el libre tránsito de la clase, que no perjudique el horario. A veces nos robamos 15 minutos del primer periodo o del segundo, pero hasta ahí, pero que por exámenes de recuperación vamos a suspender clases, no, pero bueno, ya será cuestión de la compañerita, ¿verdad? Entonces, hoy, qué bueno que están conectados 73. Imagínense que más o menos faltan todavía 50 para que estén conectados, pero trabajemos con los que están conectados porque tienen el interés. Voy a hacer un breve resumen de lo último que hablamos y que fue, me recuerdo perfectamente, y allí, bueno, el tema enorme es la defensa de la Constitución. Y como preguntaba alguien por ahí, ¿y qué debo de entender por defensa? Es aquella que está integrada por los instrumentos jurídicos y procesales. ¿Y cuáles son esos instrumentos jurídicos? Todo el ordenamiento jurídico vigente del país y los procesales, pues los mecanismos procedimentales que la misma Constitución establece. ¿Y cuáles son? La exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. Ah, perfecto. Es más, fixa Mudio, dicen, miren muchachos, no se hagan bolas. Si ustedes van a estudiar la defensa de la Constitución, hagan una clasificación. Estudienla en una parte como protección de la Constitución y en la otra como garantías constitucionales. Ah, muchas gracias. ¿Y qué es protección de la Constitución? Pues la protección de la Constitución es aquella que está integrada por aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que están incorporadas a la Constitución. ¿Con qué objeto? Con el objeto de decirle a los gobernantes, a los que tienen poder dentro del Estado, un momento, señor, usted sométase a lo que establece la Constitución. Usted no puede ser superior a la Constitución. Usted tiene que estar sujeto a eso. Y por eso es que hay instrumentos políticos, hay instrumentos económicos, sociales, hay instrumentos de rigidez. Y entonces, dentro de esos instrumentos políticos, hablamos en primer lugar de la división de poderes. Hablamos del organismo legislativo, del ejecutivo, del judicial, cuáles son sus atribuciones, cuáles son los papeles preponderantes que cada uno de ellos en el qué hacer del Estado, porque los únicos 3 organismos del Estado que ejercen soberanía, legislativo, ejecutivo y judicial. Los otros, llámese Corte de Constitucionalidad, llámese Ministerio Público, llámese Procurador General de la Nación, Procurador de los Derechos Humanos, Universidad de San Carlos, Superintendencia de Bancos, esos
tienen una misión específica que la Constitución les ha encargado para que realicen, porque el Estado no se da abasto. Entonces le dice en el artículo 90 a la salud, o el 82, le dice, mire, USAC, encárguese usted de la educación superior en Guatemala, mire todo lo relacionado a la educación, encárguese usted. Mire usted al Banco de Guatemala, encárguese usted como Junta Monetaria, encárguese de la moneda, encárguese de la fluctuación de precios. Usted, encárguese de la salud, de la seguridad social. Usted, procurador de la, encárguese de proteger los intereses del Estado. Y en fin, cada institución de esas son apéndices de los 3 organismos del Estado, que tienen su autonomía, que tienen su patrimonio propio, que tienen su propia personalidad, que son distintas a las gentes que trabajan allí. Pero tienen, usted, Ministerio Público, encárguese de la investigación penal, por favor. ¿Ya? Y así, cada uno tiene ciertas metas que cumplir que la Constitución le ha designado. Bueno, dentro de esa protección de la Constitución hablamos de los instrumentos políticos. Y en primer lugar, la división de poderes. Posteriormente, comenzamos a hablar de los controles intraórganos e interórganos, pero solo nos hemos referido en las clases anteriores a los controles intraórganos. Controles políticos que se dan adentro del propio órgano. ¿Y por qué se dan esos controles políticos? Porque los errores que pudieron haberse cometido o consentido dentro del propio órgano, el mismo órgano se va a encargar de corregirlos. ¿Para qué? Para que su trabajo salga bien finito, bien delicado y bien preparado. Como ejemplo de controles intraórganos, hablamos del bicameralismo. Es decir, países en donde hay un Senado, en donde hay una asamblea legislativa, en donde hay un parlamento, en donde hay un congreso, pero es de carácter bicameral, porque adentro de ese mismo organismo existen 2 cámaras. Y cada cámara tiene su trabajo independiente de legislar. Pero cuando ya la van a poner en vigencia, se ponen de acuerdo y la van a discutir entre ambas cámaras. Y luego la ponen en vigencia. Entonces ese es el bicameralismo. Guatemala es unicameral porque solo tenemos una asamblea compuesta por 160 diputados. Por eso es que es unicameral. Hablamos como control intraórgano también del refrendo ministerial. Es decir, que todos los acuerdos, todos los decretos, todos los reglamentos que va a dictar el presidente en el ejercicio de sus funciones deben de ir refrendados, es decir, firmados por cada uno de los ministros de Estado. Si es que el decreto o el reglamento o el acuerdo va a ser de observancia general, es decir, de cumplimiento forzoso, porque se va a poner en vigencia en todo el territorio nacional. Entonces ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque todos los ministros de Estado deben de refrendarlo. Y aquel que no quiera hacerlo, pues va a razonar su voto. Y eso lo va a excluir de cualquier responsabilidad administrativa, penal, civil, de cualquier naturaleza. Entonces, dicho eso, por ejemplo, se me ocurre, ahorita les voy a traer esto. Pensando en ustedes, tengo aquí el Diario de Centroamérica, o sea, el diario oficial. Los que quieran apuntarlo, apúntenlo. El día lunes 25 de marzo. El lunes 25 de marzo, en el Diario de Centroamérica, se publicó
el decreto número 5-2024, que se denomina Ley para la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células humanas. ¿Ya? Ya lo comencé a subrayar, a leer, etcétera, etcétera, porque esto ya está en vigencia. ¿Ya? Vamos a ver cuándo entra en vigencia. No lo he terminado de leer. No lo he terminado porque son, en total son sanciones 32, 33, artículo 301 bis, 34, plazo, reglamento, 37, disposiciones derogatorias. Vigencia, artículo 37. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, es decir, lunes 25 de marzo. 8 días después quiere decir que no se cuentan la Semana Santa. Entonces hasta el siguiente lunes o la otra semana se van a contar los 8 días. ¿Ya? Y entonces ya afortunadamente tenemos una ley para la disposición y trasplante de órganos, tejidos y células de humanos, no solo en forma voluntaria, sino también pueden haber donantes cadavéricos y la donación deberá ser en forma gratuita, ¿ya? Y no solo va a ser de órganos, sino de tejidos, sino también de células humanas. Su ámbito de aplicación será la República de Guatemala, tanto para nacionales como para extranjeros. Y ahí están los principios generales. Luego no he llegado por acá, pero dice, plazo para emitir reglamentos, artículo 35. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el plazo de 8 meses, a partir de la vigencia de la presente ley, a propuesta del Consejo Nacional de Trasplantes, deberá emitir los reglamentos respectivos para la adecuada implementación de la presente ley. Como ya conozco a mi gente acá en Guatemala, el Consejo va a pedir una ampliación a esos 8 meses porque es mucho, es bien delicado. Miren, si para leer un artículo, a la gran puchica, es tremendo, es tremendo. Solo los principios generales, dice, se consideran como principios generales para la donación explante, es decir, me pueden explantar un órgano voluntariamente, si doy mi consentimiento, explante y trasplante de órganos, tejidos y células humanas, los siguientes: gratuidad, incondicionalidad, legitimidad, seguridad, confidencialidad, igualdad, ente rector, corresponde, o sea, está interesante, hay que leerlo despacio. Allí mismo, ese mismo día, sí, forzosamente, Dixon, forzosamente, ese mismo día fue publicado el decreto 7-2024, que el decreto 7-24, que se refiere a la ley para la atención integral del cáncer. Este no lo he comenzado a leer y tiene, es que es mucho, tiene el reglamento de la ley debe ser publicado 6 meses después de su vigencia con base a la propuesta que presentará el Ministerio de Salud. Vigencia. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional, esto en una sola lectura, con mayoría calificada, las 2/3 partes del total de diputados. Vigencia. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en su segundo y último debate y entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, emitido en una remita. O sea, ahí está, ¿ya? Entonces, ustedes están en una carrera donde hay que estar al tanto de todas estas, ¿ya? Ahí hay 2 leyes. Entonces,
la división de poderes, el refrendo ministerial. Esa firma que el ministro le hace al acuerdo, al reglamento o al decreto emitido por el presidente para que tenga validez, tiene que estar refrendada. Y hablamos, eso nos llevó a la fe pública administrativa que tienen los ministros de Estado en relación al presidente, a la fe pública que tiene el secretario de un tribunal cuando firma la sentencia que ya el juez la ha firmado, a la firma que el registrador mercantil o los regidores tienen, o del RENAP tiene, para que esa certificación haga plena prueba en un como documento auténtico emitido o emanado por un funcionario público en el ejercicio del cargo. Esa es fe pública, la certeza. Bueno, hablamos del refrendo y hablamos de la votación calificada. Me recuerdo que hablamos inicialmente del artículo 106. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Los 3 organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la USAC y el Tribunal Supremo Electoral. Eso ya lo tengo grabado acá. 175, supremacía constitucional. Ninguna ley puede contravenir las disposiciones de la Constitución. Toda ley que contravenga las disposiciones es nula ipso iure, de pleno derecho. Les pregunté, bueno, ¿y cómo hago realidad esa nulidad? Y ustedes brillantemente me dijeron, pues a través de lo que indica el artículo 167 de la Constitución. 267 de la Constitución, a través de plantear una inconstitucionalidad de leyes de carácter general ante el único tribunal competente, que es la Corte de Constitucionalidad. Muy bien. Luego hablamos en el segundo párrafo. ¿Sí, Rudy? ¿Rudy Curup? Lo lamento, licenciado, se me levantó la mano. Ah, vaya, gracias. Porque así aprovecho. Entonces, me perdí un momentito. Solo regrésenme. De la inconstitucionalidad. Sí, gracias, ya toma el libro. Entonces, planteamos ante el único tribunal competente, que es la Corte de Constitucionalidad, como es en única instancia, la vamos a presentar en 12 copias, no solo del memorial, sino de todos los documentos como medios de prueba que vamos a ofrecer, y que los que tienen legitimación para presentar esa inconstitucionalidad puede ser el Colegio de Abogados a través de la Junta Directiva por intermedio del presidente de la misma, el Ministerio Público. Eso está en el artículo 134 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos en materia de su competencia y cualquier ciudadano con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Esa es la acción popular. Es decir, el pueblo también puede plantear una inconstitucionalidad de leyes de carácter general o de reglamentos de carácter general o de decretos de carácter, no importa, pero tiene legitimación. Bueno. Luego hablamos en el segundo párrafo de la supremacía constitucional del 175, hablamos de que las leyes constitucionales para su reforma deben de tener una mayoría calificada, el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados que integran. Y que teníamos 5 leyes en Guatemala, 5 leyes de jerarquía constitucional. La Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, Exhibición Personal e Inconstitucionalidad y la Ley del Tribunal Supremo Electoral, Ley Electoral de Partidos Políticos. Esas 3 leyes fueron creadas por la misma Asamblea Nacional Constituyente y entraron en vigencia el mismo día, 14 de enero de 1986. Las otras 2 leyes constitucionales, Ley de Emisión del Pensamiento y Ley de Orden Público, fueron creadas por una anterior Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien. Entramos a la votación calificada, artículo 176, que dice:
Presentado un proyecto de ley, se pondrá a discusión en 3 sesiones diferentes y no se podrá votar hasta que esté suficientemente discutida en la 3ª sesión. Salvo, se exceptúan los casos de urgencia nacional cuando es suficiente que en una sola lectura sea aprobada la misma, pero como requisito sine qua non se necesita una mayoría calificada, las 2/3 partes del total de diputados que lo integran. Bueno, 176. Otro mecanismo, intraórganos. Por último, nos quedamos en el artículo 177, que una vez aprobado por el Pleno ese proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República tiene 10 días para remitirlo al Ejecutivo, para que el Ejecutivo, por medio de la Secretaría General de la Presidencia, lo reciba. Y dentro de los 15 días después de su recepción, el presidente lo sanciona, lo firma, lo promulga y lo publica, y ya es ley para todo el territorio nacional. Pero a veces no se da así tan fácil. Y entonces entramos ahorita, el día de hoy, al artículo 178, a un mecanismo de control entre órganos. ¿Por qué? Vamos a hablar del veto presidencial. Artículo 178. Presentado el proyecto de ley, recibido en el Ejecutivo. Primero se los voy a explicar y después les leo el artículo, porque ahí me van a surgir unas 15 preguntas que se las voy a hacer de una vez. Entonces, recibido el proyecto de ley, el presidente de la República tendrá 15 días para que en Consejo de Ministros lo estudie, lo analice, y si le parece que ese proyecto de ley llena las necesidades hacia la población a la cual va dirigida, entonces lo va a sancionar, lo va a publicar en el diario oficial, como se los mostré, y ya es ley. Eso dice el artículo, ¿ya? Al principio, el 478. Lo sanciona, lo publica y lo promulga, lo da a conocer a todas partes. Miren, muchachos, ya tenemos esta ley, punto. Pero puede ser que el presidente, porque aquí hay una lucha de poderes entre legislativo y ejecutivo. Y ahorita más. Entonces, viene el presidente y en el ejercicio del veto, que constitucionalmente la Constitución le otorga, él, después de recibido, en lugar de sancionarlo, publicarlo, reúne a sus asesores, a sus abogados, reúne a sus ministros de Estado y miren, muchachos, yo quiero vetar esta ley, no me parece. Así que, y se ponen a trabajar y todo, y dentro de los 15 días, él devuelve, dentro de esos 15 días, él devuelve esa ley al Congreso, a la Junta Directiva. Señores, les veté la ley porque tienen que cumplir con estas observaciones y estas sugerencias y esto que mi equipo de trabajo, asesor y los ministros de Estado le encontramos. Así es de que está cumpliendo él en el ejercicio del veto, de acuerdo con la teoría de los frenos y contrapesos, está ejerciendo su veto. Lo devuelve, no hay problema. Él respetó el plazo, lo devolvió dentro de los 15 días. Perfecto, no hay problema. Pero ¿y qué pasa?
¿Qué sucede? ¿Qué acontece si llegados los 15 días después de que se recepcionó el proyecto de ley y el presidente no lo veta, ni lo sanciona, ni lo publica? No le dio la gana hacer nada de esas dos obligaciones constitucionales que tiene como presidente de la República. No lo vetó, no lo publicó, ni lo sancionó, ni lo promulgó. Pero pasaron los 15 días. ¿Qué dice la Constitución? Que debemos de tener entendido que el decreto fue aprobado. Y el Congreso lo único que va a ordenar dentro de los 8 días siguientes es su publicación para que sea ley en todo el territorio nacional. Vean cómo la Constitución le otorga más poder de decisión, poder soberano, poder de dominación al legislativo. El presidente no vetó la ley dentro de los 15 días, ni la sancionó. Entonces, tácitamente, se sobreentiende que esa ley está aprobada, que esa ley fue aceptada. Y el Congreso solo va a ejecutar, va a ordenar su publicación. Se operó en ese momentito histórico el silencio administrativo positivo. Saquen su Constitución, vayámonos al 178, por favor, y lo vamos a subrayar despacito. Ahora sí, se los voy a leer. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, y esto subráyenlo en su Constitución, en ejercicio de su derecho de veto. Subrayen ese pedacito, en ejercicio de su derecho de veto. Pónganle un asterisco a un costado de su artículo y pónganle control interórgano. Control interórgano. Sigo con la lectura. Control interórgano. Sigo con la lectura del segundo párrafo. Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, todo eso quiero que me lo subrayen en su Constitución, por favor. A la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado. Y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. Vean, es interesantísimo cómo la teoría de los frenos y contrapesos se inclina la balanza a favor del organismo legislativo. Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, o sea, no lo veta, pero tampoco la sanciona, ni la publica, ni la promulga, entonces, tácitamente, se tendrá por sancionado. Debo sobreentender que ese decreto está sancionado. Y entonces el Congreso lo que hará es ordenar su publicación como ley dentro de los 8 días siguientes. A un costado de ese párrafo, del otro lado de su artículo, de su Constitución, pónganle
se opera el silencio administrativo positivo. Se opera el silencio administrativo positivo. ¿Me estoy dando a entender? Sí, Muy bien, perfecto, muy bien, qué bueno. Marisa, ¿qué no? Perdón, gracias. No hay problema, no hay problema. Lo que me interesa es que vayan entendiendo, comprendiendo y que vayan grabando, porque esto es ya para su vida profesional. Ustedes ya no hay vuelta atrás. Esto ya es para eterna memoria. Vean cómo los he traído. Artículo 174, 175, 176, 177, y ahora estoy en 178. Pero ya ustedes lo están masticando y lo están así, y lo están disfrutando. Sigamos. A partir de esta lectura, les voy a sacar unas 10 preguntas a los 87 compañeros que están acá. Y las van respondiendo solo activando su micrófono. Voy a leer. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Voy a leer todo el artículo y comienzo a preguntar. Si alguien no ha captado, con mucho gusto, sin pena, lánceme la pregunta y yo le respondo. Veto, artículo 178. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Eso quiere decir que el presidente y sus ministros, cuando estén revisando un decreto, miren, muchachos, estos primeros 10 artículos me parecen excelentes, pero el 11 al 30, eso, aquí hay mucha confusión. Y del 31, no. El presidente veta totalmente la ley. O la publica o la veta. Los dos extremos. O la publica, la sanciona y la promulga, o la veta. Pero no puede parcial. No. Aquí no hay medias tintas. Aquí nos vamos directamente a los dos extremos. Lo sanciona, quiere decir que lo firma, lo publica y lo promulga. O lo veta. Pero si no hace ni una ni la otra cosa y se pasó el plazo de los 15 días que tenía para hacerlo, como ciudadano, como abogado, como estudiante de derecho, debo de entender que ese decreto fue sancionado. Y el Congreso lo único que va a hacer es ordenar su publicación dentro de los 8 días siguientes y será ley para todo el territorio nacional. Si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Lanzo las preguntas. 1. ¿Cuántos diputados integran el Congreso de la República? 160. 160. 2. 170. Con uno que me responda, perfecto, ya no repitamos. 2. Porque así me voy concentrando en lo que voy preguntando. 2. ¿Cuántos periodos de sesiones ordinarias tiene el Congreso? 2.
Muy bien. ¿Cuándo se inicia y termina el primer periodo de sesiones ordinarias? El 14 de enero. 14 de enero. El 14 de enero y Termina el 15 de mayo. ¿El 15? De mayo. De mayo, muy bien. Se inicia el 14 de enero y termina el 15 de mayo el primer periodo de sesiones ordinarias. ¿Y el segundo periodo de sesiones ordinarias cuándo inicia y cuándo termina? 1 de agosto. Y termina el 30 de noviembre. El 1 de agosto al 30 de noviembre de cada año. Perfecto, muy bien. Y mientras los diputados se van a sus comunidades en ese periodo de vacaciones a ver qué avances han tenido sus comunidades, ¿quién se queda a cargo del Congreso de la República? La Asamblea Permanente, ¿no? Comisión permanente. La Comisión Permanente. ¿Quién preside la Comisión Permanente? El presidente del Congreso. El mismo presidente del Congreso que actualmente está en esa junta directiva. A propósito, ¿cuántos años dura en el ejercicio de su mandato la junta directiva del Congreso de la República? 1 año. 1 año, muy bien. Hablando de la comisión permanente, si el presidente, que es el presidente de la junta directiva del Congreso, es el presidente de la comisión permanente, ¿con cuántos diputados más se va a integrar esa comisión permanente? ¿Se durmieron? No recuerdo, licenciado. ¿Ah? 6. 6 más 7 con el presidente. ¿De dónde salen esos 6? De la junta directiva. Ahí sí, la junta directiva, ¿cuántos diputados integran la junta directiva? 5 o no. 5. ¿Cuántos diputados integran la junta directiva? A ver, pilas. 7. ¿Cuántos diputados integran la junta directiva? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 4. ¿Cuántos diputados integran la junta directiva del Congreso? 9 con el presidente. 9. El presidente, 3 vicepresidentes y 5 secretarios. ¿Estamos? ¿Cuántos diputados integran la comisión permanente? 9. La comisión permanente. 6. 7. Y 7 con el presidente. El presidente, y de los 5 secretarios se sortean 3. Y los otros 3 van a salir de los diputados del pleno, de todo el pleno. De ahí se escogen 3, se eligen 3. 3 más 3, secretarios 6, más el presidente 7. Pero si no le da tiempo al Congreso para elegir a los 3 del pleno, ¿quiénes lo van a sustituir? A ver, pilas. Los 3 vicepresidentes de la junta directiva. Recuérdense, junta directiva. Presidente, 3 vicepresidentes y 5 secretarios. 9. Comisión permanente, 7 diputados. El presidente, de los 5 secretarios, 3. Ellos mismos pueden decir, muchachos, tómenme, yo voy, yo también, ya están los 3 muchachos. Ahora faltan los otros 3, elijamos a los de pleno, pero no dio tiempo porque ya es 30 de noviembre. Obligada y forzosamente, los 3 vicepresidentes a huevos tienen que formar parte de la comisión permanente. ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Muy bien. Última pregunta. Vean todo lo que hemos repasado. Vean todo lo que...
El 5 de mayo, vamos a poner este caso, el 5 de mayo de este año, el Pleno del Congreso aprobó un decreto. 5 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó un decreto. Junta directiva tiene los 10 días siguientes para remitirlo al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Y el 10 de mayo, Junta directiva, estando dentro del tiempo, lo remite al Ejecutivo, a Secretaría General de la Presidencia. 10 de mayo le ponen la recepción, el sello de recepción. Pero el 15 de mayo se van de vacaciones los diputados y entonces comienza a funcionar la comisión permanente. Pero el Ejecutivo, a través del presidente y sus ministros, va a vetar esa ley, porque hay muchas incongruencias. ¿Puede devolverlo a la comisión permanente? No. Tiene que esperar 8 días después de que se integre la... Que tiene que esperar que se inicie el segundo periodo de sesiones ordinarias, que es el 1 de agosto, y dentro de esos 8 días, él va y presenta el veto al Congreso de la República. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. ¿Qué va a hacer el Congreso con ese veto? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? ¿Lo va a aceptar? ¿No lo va a aceptar? ¿Qué va a hacer? No se pierdan el próximo capítulo el día viernes. Las 7 de la noche. Buenas noches, un abrazo. Gracias, licenciado. Tenga bonita noche usted también. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Lea. Disculpe, es que fíjese que yo solo le quería robar unos minutitos, no quería interrumpir su clase, solo tengo unas dudas de dos laboratorios. ¿Usted me puede No te ayudar? estoy entendiendo nada de nada. Perdón, es que no le quería interrumpir su clase, por eso no sé si me puede dar unos minutitos. Tengo 2 dudas de 2 laboratorios, disculpe. Bueno, fíjate que ya di tiempo para laboratorios, pero decime cuáles son. Fíjese que solo tengo duda en la 36 de laboratorio 9, donde dice qué recursos de carácter extraordinario pueden interponerse en contra de las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral. Como es extraordinario el amparo. El amparo, entonces Sí. estaba bien. Ok. Y también solo esta última, ahorita se la digo, permítame. Es la de laboratorio 10, ahorita le digo, permítame. Permítame. Es la 8 de laboratorio 11. De laboratorio 11, disculpe. ¿Qué nombre recibe? ¿Laboratorio? 11, disculpe. 11. La número. La 8. Sí. ¿Qué nombre recibe las asociaciones formadas por las municipalidades? Yo tengo 2 respuestas. Yo busqué que son las municipalidades. Eso estaba en el código municipal. Mancomunidades. Mancomunidades, que diga. Sí. ¿Qué nombre recibe la asociación formada por la ANAM? Sí, esa es. Va. Okay. Muy bien. Okay. Un abrazo, feliz noche. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bye, bye. Gracias. Cuídense. Cuídense. Hasta el viernes, si Dios nos lo permite. Buenas noches, Nadia. Diego, buenas noches. Licenciado.